Esta es la vuelta 14. Este espacio, desde aquí vamos a empezar aquí a repetir hasta terminar la vuelta 14. Terminé la vuelta 14. Después de las 4 cadenas deslicé en la tercera cadena. Aquí les tengo que hacer saber algo. En el espacio de cadena, aquí tengo en forma regular 4 cadenas. Aquí tengo una cadena y una cadena. Aquí tengo 2 cadenas y 2 cadenas. El lado de la otra manga también está igual. Ya en la siguiente vuelta sí vamos a estar tejiendo en forma regular los espacios de cadena. Esta es la vuelta 14, la que terminamos, que está en la espalda. A partir de la vuelta 15 tejí 9 puntos altos en esta piña. En la anterior son 7 puntos altos. Estoy en la vuelta 17. Estos espacios son de 4 cadenas. Aquí en la piña son 2, 2 y 2, y en esta, en la 17, tejí 3 espacios de cadena. 3 espacios de cadena. Aquí son 4, igual que la piña regular. Es todo lo que estamos cambiando, quizás un poco los espacios de cadena. Aquí son los 3 que ya les mencioné, y así vamos a seguir. Les voy a ir indicando dónde se hace el cambio para que tenga el volumen de la falda como guste. Por eso le estoy aumentando puntos en la piña y en los espacios de cadena. Ahí va el tejido. En la vuelta 18 estoy tejiendo los espacios de 4 cadenas, 4 cadenas. Aquí tejo 3, y en el siguiente espacio el grupo de 2 y 4 cadenas. Y así voy a continuar repitiendo estos espacios en la vuelta 18. Aquí les voy a dar un resumen de lo que he estado tejiendo. Todavía no termino, pero para que tengan la anotación si hay algún problema en las vueltas. Esta es la vuelta 12, 13, 14. En la vuelta 15 empecé la piña con 9 puntos altos, 2, 4, 6, 8, 9. Es la vuelta 15. En forma regular sigo 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. En la vuelta 22 la piña la tejí con, aquí tenemos 9. En esta, en la vuelta 22 tengo 11 puntos altos. Después de la 22 en forma regular 23, 24, 25, 26, 27, 28. En la vuelta 29 tengo 13 puntos altos. En la anterior son 11 y en esta son 13 puntos altos, y sigo 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36 en forma regular. En la 37 aquí es diferente, tenemos 3 grupos de 4, 4 y 4 puntos altos. En esta vuelta la cambié. Esta era la vuelta anterior que se debería de repetir. Estos 3 grupos, porque abajo tenemos estos 2. Y aquí
agregué un grupo de 4 en la mitad. Así vamos a terminar la vuelta 37 y aquí todavía siguen las 5 cadenas, las 5 cadenas, 5 cadenas. Aquí cuando estoy empezando la primera vuelta de punto alto, solamente tejo una cadena, una igual, en esta 3 y ya en las siguientes le pongo 5 cadenas. En estas son regulares los espacios de cadena, como les menciono, son 2 y 3 cadenas aquí y 2 cadenas. Aquí vamos a poner 2 piñas pequeñas en medio de estas 2 porque ya están demasiado grandes. Vamos a ver cómo terminamos. Todo esto lo estoy figurando yo, no tengo patrón para decirles cómo guiarse, solamente las instrucciones que les estoy dando. Estoy en la vuelta 38, los espacios de 5 y 5 cadenas, y aquí tengo 1, 2, 3, 4 lacitos de 3 cadenas, y aquí en el espacio de punto alto tengo el mismo grupo de 4, una cadena, 2 puntos altos separados de una cadena, una cadena. En este espacio voy a tejer 6 puntos altos, 2, una cadena, 2, una cadena y 2, una cadena, el grupo de 2 puntos altos, una cadena, una cadena y el grupo regular de 4. Cinco cadenas para separar la piña. Esto es lo que vamos a repetir en la vuelta 38. La vuelta 39 tengo el grupo de 4 en forma regular, tejo una cadena. En este espacio voy a tejer 7 puntos altos, una cadena. En este espacio de cadena tejo un grupo de 4 con una cadena de separación, una cadena de separación, y en el siguiente espacio de cadena el mismo grupo separado de una cadena, una cadena, 7 puntos altos, una cadena y el grupo de 4 en forma regular, cinco cadenas, y sigo con la piña, y esto es lo que se va a repetir en la vuelta 39. La vuelta 40, 5 cadenas, el grupo de 4, una cadena, los 7 puntos altos separados de una cadena, el grupo de 4 con una cadena de separación,
una cadena, un punto alto y una cadena. El grupo de 4 con una cadena de separación, una cadena, y los 7 puntos altos de la siguiente piña separados de una cadena y el grupo de 4, y los 5 puntos de cadena con 2 lacitos de 3 cadenas, y así repetimos este espacio en la vuelta 40. La vuelta 41, la piña con 5 y 5 cadenas, el grupo de 2, 2 cadenas, 5 lacitos de 3 cadenas, el grupo de 4, 2 puntos altos y el grupo de 4 separados de una y una cadena, 2 cadenas y 2 cadenas, y el grupo de 5 lacitos de 3 cadenas, el grupo de 4, y se repite 5 y 5 cadenas para la piña. Es la vuelta 41. La vuelta 42, 5 y 5 cadenas para levantar el último lazo de la piña, el grupo de 4, 2 cadenas, 4 lacitos de 3 cadenas, 2 cadenas, el grupo de 4, todos los espacios son de una cadena. Después del grupo de 4 se tejen 4 puntos altos separados por una cadena. De nuevo el grupo de 4, 2 cadenas y los 4 lacitos de la piña de 3 cadenas y 2 cadenas de separación, para terminar con el último grupo de 4 y la piña. Esta es la vuelta 42. La vuelta 43, aquí tenemos 2 grupos de 2 puntos altos con 3 cadenas, 3 cadenas, 3 lacitos de 3 cadenas, aquí tengo el grupo de 4, después de las 3 cadenas, estos espacios son 1, 2, 3, 4, y los que están separando cada punto alto son 2 cadenas en cada espacio. El grupo de 4 de 2 cadenas, 2 cadenas, aquí tenemos la piña, 3 lacitos, 3 cadenas y los 2 grupos de 2 puntos altos separados de 3 cadenas. Esto es lo que repetimos en la vuelta 43. La vuelta 44, 3 grupos de 2 puntos altos separados de 2 cadenas, 4 cadenas, 2 lacitos en la piña, 2 cadenas, el grupo de 4. Aquí vamos a seguir con los espacios de 2 cadenas en cada uno, teniendo 3 grupos de 2 puntos altos y uno en cada lado de un punto alto separado de 2 cadenas. El siguiente grupo de 4, aquí tengo 2 cadenas, los 2 lacitos de 3 cadenas, 4 cadenas, y el mismo grupo se repite así como empezamos la vuelta 44.
La vuelta 45, dos grupos de 4 puntos altos con 2 cadenas de separación en cada espacio, 4 cadenas, el lacito de la piña, 4 cadenas. Aquí tenemos el abanico de puntos altos, que son 1, 2, 3, 4, 5 grupos de 2 puntos altos. Todos los espacios son de 2 cadenas y los 2 grupos de 4 puntos altos. 4 cadenas y el lacito de cadena. Y aquí está el inicio de la vuelta, los 2 grupos de 4 puntos altos. En la vuelta 45. La vuelta 46, dos grupos de 4 puntos altos, 2 cadenas y 2 cadenas con el punto alto, 4 y 4 cadenas. Estos son los grupos de 2 puntos altos. Aquí tenemos un punto alto y en este último espacio, el último punto alto, y los grupos de 4, todos los espacios son de 2 cadenas. 4 y 4 cadenas. Y aquí se repite el mismo grupo con el que empezamos la vuelta 46. Aquí está la vuelta 46. La vuelta 47, aquí tengo los 3 grupos de 4 puntos altos separados de 2 cadenas, 3 cadenas. Estos grupos de 2 puntos altos, todos los espacios son de 2 cadenas y los 2 grupos de 4 puntos altos. Aquí tenemos 2, 4, 6, 7 grupos de 2 puntos altos y el mismo grupo de 4 puntos altos, y aquí tenemos 3 y 3 cadenas. Para tejer la vuelta 48, que es la última, estoy poniendo un grupo de 4 en cada espacio de los puntos anteriores. Aquí después del medio punto una cadena y el grupo de 4 tejo los 2 puntos altos, 3 cadenas. En el primer espacio de cadena, medio punto, una cadena, los 2 puntos altos, una cadena y medio punto, una cadena. Igual así repito todos los espacios para terminar aquí, que es donde empecé. La vuelta 48. Aquí cierro la última vuelta, tengo el espacio de cadena, medio punto y deslizo en la tercera cadena, que es donde se empezó la vuelta. Aquí se corta el hilo y ya está terminada la orilla de la falda. Voy a tejer la orilla de la manga. Aquí estoy anudando el hilo. Aquí tenemos la manga, esta parte para arriba. Aquí lo anudo porque esta es la base de cadena que tejimos debajo del brazo y tenemos que empezar con un punto alto. Aquí arriba anudé el hilo y empiezo el punto alto en esta parte, en este primer punto. Tejo el primer punto alto, este segundo punto no lo voy a cerrar, lo cierro con
el siguiente, pero paso un punto. Vamos a ir reduciendo un poco porque está demasiado grande la manga. Para usted está bien, no deje de pasar los puntos que yo estoy dejando de pasar, pero no son muchos. Le voy a ir indicando en qué forma lo voy a ir haciendo. Tejo 2, uno en cada espacio. Aquí ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, pero estos dos se convierten en uno solo, es una disminución. En este voy a hacerlo con el siguiente en un solo punto, y ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este todavía es parte de la cadena, porque aquí la empezamos la cadena, y tejo el último. Y aquí deslizo, y ahí está la parte de abajo del brazo. Vamos a continuar. Aquí está ya la parte de arriba. Voy a quitar la marquita. Esta marquita la usamos cuando separamos la manga. En este espacio estamos. Tejo una cadena, y en este punto vamos a tejer la misma orilla de la faldita. Una cadena y medio punto, y sigo en esta parte. Tejo igual el grupo de 4, y vamos a tejer sobre esta base que tenemos aquí de la manga. Vamos a tejer 11 grupos de 4 puntos altos todo alrededor, y terminar aquí donde anudamos el hilo. Aquí terminamos la manguita. Usted los va a espaciar estos grupos de forma que tenga el grupo número 6 arriba en el hombro, para distribuir 5 en un lado, 5 aquí donde estamos, y 1 en la mitad del hombro. Aquí está la manga, los 11 grupos de 4 puntos altos. Aquí corté el hilo donde mismo anudamos para empezar la vuelta, y ahí tenemos qué bonita se ve en la manga en la parte de abajo. Ahí recoge muy bonito los puntos de la faldita. Ahí la tiene. Está muy sencilla la terminación. Voy a tejer la abertura que tenemos en la parte de la espalda para colocarle 2 botoncitos. El cuello así se va a quedar como tenemos la vuelta de medio punto, y aquí tejemos la abertura. Tejí 2 vueltas de medio punto. En total son 20 medios puntos. Aquí está la terminación de la abertura. En la parte de abajo son 2 vueltas, y como tengo estos 2 botoncitos, vamos a hacer a la medida el ojal. Aquí tengo
una cadena y un medio punto en el primer medio punto y tejo 2 cadenas para el ojal y paso 2 y sigo tejiendo en cada medio punto y llego al siguiente ojal para tejer igual 2 cadenitas y paso 2 puntos en la parte de la vuelta anterior. En la siguiente vuelta tejí 2 medios puntos en el espacio de 2 cadenas y son los mismos puntos, 20 puntos, 2 vueltas completas, la tercera vuelta donde hicimos el ojal y 2 vueltas más completas de los 20 puntos. En total son 5 vueltas. Ahí está terminada la parte del ojal. Aquí voy a medir más o menos la distancia donde voy a poner el punto en esta parte. Voy a tomar 2 hilos y deslizo en este punto. Voy a poner el hilo en esta parte para seguir tejiendo. Usted puede cortar el hilo como guste seguir. A mí casi no me gusta cortar el hilo para que no se vea tanto nudo. Aquí tengo 2 hilos para que quede más seguro el punto. Ya teniendo el hilo en este lado, vamos a seguir deslizando el punto un poco suelto para que no ajuste. Usted va a ir viendo el tejido cómo va a ir necesitando los puntos deslizados y ahí tenemos ya la parte de abajo y vamos a tejer los mismos 20 medios puntos. Primero una cadena y vamos a ir espaciando los puntos para que nos queden a la misma medida los 20 medios puntos. Regresé con otra vuelta de medio punto. Les digo todos estos detalles para ver cómo pueden hacer ustedes la terminación. Aquí al final deslizo y así ya corto el hilo para poner los botones. Aquí ya tenemos el vestido. Está terminado. Espero que le haya gustado. Por favor, comparte el video y lo más importante para mí, suscríbase si no está todavía y bienvenidos. Gracias, un abrazo para todos. Bye bye.